Mm, Vamos a ver. Vamos a ponerle así, el núcleo. Bien, entonces el capítulo de hoy, de la clase de hoy, corresponde a el núcleo. Vamos a hablar de la estructura nuclear, la fuerza nuclear, la radiactividad, el decaimiento radiactivo y la vida media, la estabilidad nuclear y la energía de enlace, y la detección de la radiación y cómo medimos la dosis de radiación. Previo a iniciar con el capítulo, pues hacemos un repaso de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en la clase de biofísica. Pues inicialmente nosotros estudiamos el sonido, aplicaciones de, bueno, estudiamos sonido, infrasonido, ultrasonido, como ondas, ¿sí? Y vimos pues que estas son ondas mecánicas. Se mencionó también que existían ondas electromagnéticas. Vemos aquí todo el espectro. Esto que estamos viendo aquí, esta imagen, es el espectro electromagnético, ¿sí? Todo esto es el espectro electromagnético. Entonces, las ondas de radio y las microondas, pues obviamente sí, también son parte del espectro electromagnético, son ondas electromagnéticas que no necesitan, obviamente, un medio para viajar y que son de cierta utilidad para nosotros. Por la longitud de onda, o mejor dicho, por su frecuencia, pues pues estas no son detectadas por nuestros sentidos, ¿sí? Estas no las podemos ver y no las podemos sentir. Recién nosotros podemos sentir aquí el infrarrojo. Recién podemos percibir el infrarrojo como pues cierta calidez, cierto calor. Si reducimos la longitud de onda, o mejor dicho, incrementamos la frecuencia, pues entramos al espectro visible, esta parte de acá, que es la que podemos ver con perdón, es la que podemos ver con nuestros ojos. Sí, y son los colores que nosotros podemos distinguir. Este tipo de radiación electromagnética, pues también, sí, esta sí es perceptible por nuestros sentidos, solo por el ojo, principalmente. Luego, si reducimos aún más la longitud de onda, entramos a el ultravioleta. Y entonces aquí, a medida que vamos reduciendo la longitud de onda, la radiación, pues tiene más, también tiene más energía. Entonces, ya el ultravioleta nosotros no lo podemos percibir. Ya el ultravioleta nosotros no lo podemos percibir. La fuente más importante es el sol. Y está la sobreexposición, obviamente, a rayos UV, está asociado con el cáncer de piel. Nuevamente, si seguimos reduciendo la longitud de onda, vamos a llegar a los rayos X y rayos gamma. Aquí hacemos un cambio muy importante. Todo esto que está atrás, digamos, desde la luz visible para atrás, a esto se le denomina radiación no ionizante. ¿Sí? Esto es radiación no ionizante. En cambio, podríamos decir, desde el UV para acá, nosotros sí ya estamos hablando de radiación ionizante.
¿Qué quiere decir? Que la radiación ionizante, digámoslo así, rayos X, rayos gamma, sí es capaz de alterar la estructura de la materia viva. Es decir, produce cambios, produce daños en el ADN de las células. Y casualmente, pues nosotros tenemos células. El daño puede ser directo o puede ser indirecto mediante la producción de radicales libres, ¿sí? Y entonces, este es el tipo de radiación que tiene la suficiente energía para producir esos cambios. Si se preguntan, la telefonía está por acá. O sea que esa cuestión, ese mito de que el celular, por la emisión de radiación, le está dañando el cerebro, es un mito, porque está por aquí. El celular está en las microondas. En cambio, la radiación que sí podría dañar sus células y puede dañar el ADN de las células es esta, ¿sí? La ionizante. No quiero decir, no quiero decir que esta no produzca daños, pero el mecanismo no es el cual venden, pues no es por el daño a las células. Pues, si usted se para frente a una antena a cierta potencia que emite microondas, pues obviamente sí, esas ondas van a agitar las moléculas, las moléculas de su organismo, aumentando la temperatura a valores que no son saludables, eso sí. Pues de ahí habría un daño por aumento en la temperatura. Pero, en principio, pues no se altera, ¿verdad? No alteran, mejor dicho, el ADN de las células. Y vean que las microondas están por debajo en cuanto a frecuencia de la luz visible. En principio, si nosotros definimos que esta es muy dañina, pues la luz visible, que tiene mayor energía y que estamos más expuestos a ella, debería ser más dañina aún. Y no es el caso. No es el caso. Todos tenemos focos en nuestros hogares y pues no ha inducido problemas de salud hasta ahora. Bien, una vez aclarado eso, bueno, es importante porque ustedes van a ser los futuros médicos y les va a tocar explicarle esto a las personas que probablemente los visiten. Esta parte del espectro no me puede hacer daño en la forma que sí lo hace esta parte del espectro electromagnético, ¿sí? El problema es que a todo se le llama radiación. A todo se le llama radiación, pero es importante tener claros los apellidos. La no ionizante no tiene la energía suficiente para alterar la estructura, las células, ¿sí? Las células que componen sus órganos. En cambio, la ionizante sí puede hacerlo. Bien, vamos a retomar entonces los rayos X y los rayos gamma más adelante. Vamos a pasar ahora o a hablar, mejor dicho, del núcleo. El núcleo, el núcleo atómico, está compuesto por dos partículas. El núcleo atómico tiene protones y neutrones. Claro, esto no siempre se pensó así. Esto no siempre se pensó así. Inicialmente se creía que en el núcleo había protones, neutrones y electrones. Pero después de el experimento de Rutherford, se llegó a que, pues, la presencia de electrones era improbable. Entonces, en el núcleo hay protones y hay neutrones. Neutrones. Bien, entonces,
Los protones son partículas cargadas, como ya hemos estado viendo en algunas aplicaciones, pues los protones tienen carga positiva, tienen carga positiva. Y los neutrones no tienen carga, no tienen carga eléctrica. No tienen carga eléctrica. Entonces, en principio, el núcleo no debería poder ser, digamos. ¿Por qué? Porque en un núcleo vamos a tener, ya dijimos, vamos a tener protones y vamos a tener neutrones. Y la cuestión está en que eh, nosotros ya estudiamos, como nosotros ya estudiamos, los protones tienen carga positiva. Entonces aquí, en el núcleo, debería haber una fuerza eléctrica repulsiva. Esta, pues, esta fuerza que debería ser una fuerza eléctrica repulsiva, debido a que, pues, todos los protones tienen carga del mismo signo, entonces deberían repelerse entre sí. Pero resulta que eso no ocurre. Y es que eh, pues para el núcleo existe otra fuerza llamada fuerza nuclear fuerte, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales, la fuerza nuclear fuerte, y resulta que, pues para el núcleo atómico esta fuerza es atractiva, es decir, mantiene unido al átomo, esa es la cuestión. Entonces, esta fuerza mantiene unido al átomo y pues permite su existencia, permite que el átomo no se desintegre y todos los protones salgan disparados, ¿verdad? En direcciones diferentes debido a la fuerza eléctrica. Entonces, a los protones y neutrones que viven en el núcleo del átomo, recuerden, el átomo lo habíamos estudiado como eléctricamente neutro. El átomo es aquel, pues, que tiene el átomo, tiene el núcleo, pero también tiene los electrones, ¿verdad? Orbitando alrededor del mismo. Para que se hagan una idea, el átomo tiene un tamaño, a ver, tiene un tamaño de 10 a la menos 10, de 10 a la menos 10 metros. En cambio, el núcleo El núcleo oscila alrededor de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15. Entonces, el núcleo, vamos a ponerlo por acá,
El núcleo posee un tamaño El núcleo posee un tamaño entonces de alrededor de 10 a la menos 15, 10 a la menos, vamos a ponerlo así, 10 a la menos 14, 10 a la menos 14 metros. Entonces, hay mucho espacio vacío entre el núcleo del átomo y los electrones orbitales. Por eso es que se considera como el átomo, se considera que el átomo es, pues, en mayor medida es espacio vacío. Bien, se considera que es espacio vacío. ¿Cómo? Ok. Volviendo al núcleo atómico, a los protones y a los neutrones, como tal, se les denomina, a los protones y a los neutrones, se les denomina nucleones. Se les denomina de esta manera, se les denomina de esta manera porque viven en el núcleo. Y entonces hay algo, bueno, hay una manera en la que nosotros denotamos a los diferentes elementos. Primero, un elemento, nosotros lo distinguimos primero por el número de protones que hay en su núcleo. Entonces, vamos a ponerle acá notación nuclear. Entonces, un átomo, cualquiera que sea, nosotros, nosotros lo escribimos de la siguiente manera. Por acá colocamos el número de protones y aquí arriba colocamos el número de nucleones. O bueno, para dejarlo en la misma notación del libro, para dejarlo en la misma notación del libro, porque si no nos vamos a confundir. El número de nucleones está denotado por la letra A y el número de protones está denotado por la letra Z. Y la N se reserva para los neutrones. Entonces, aquí, X es el elemento, ¿verdad? Es el símbolo químico del elemento. X es el símbolo químico. X es el símbolo químico. A es el número de nucleones. El número de nucleones es la suma de la cantidad de protones más la de neutrones que hay en pues el núcleo, ¿sí? Número de nucleones. Y Z es el número de protones. Es el número de protones. Entonces, ¿cómo calcula usted el número de neutrones? El número de neutrones, n, será igual a la diferencia del número de nucleones menos el número de protones. Y entonces hay diferentes átomos. Pues esto ya lo habíamos eh, visto en algún momento, pero por ejemplo, si el núcleo
Si el núcleo tiene solamente un protón, si el núcleo consiste de un solo protón, es decir, Z igual a 1, y pues si Z es igual a 1 y no hay neutrones, pues A también será igual a 1. A esto le llamamos nosotros hidrógeno. ¿Sí? Cuando Z es igual a 1, pues tenemos hidrógeno, pero cuando ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tenemos 12 nucleones, es decir, A es igual a 12, pero Z es igual a 6. Entonces acá el elemento no se llama hidrógeno, sino que se llama carbono. Y entonces, en ambos casos, la notación que deberíamos usar es, bueno, el símbolo químico del hidrógeno es H. Colocaríamos un 1 aquí abajo, que es el número de protones, y un 1 aquí arriba, que pues es el número de nucleones. En el caso del carbono 12, tenemos acá, bueno, carbono, colocamos el 6 porque tiene 6 protones, y colocamos el 12 arriba, indicando que son 12 nucleones, ¿sí? Símbolo químico, número de protones, número de nucleones. Adicionalmente, se podría colocar aquí el número de neutrones, pero como se puede calcular de la resta que mencioné arriba, pues es opcional realmente. Y pues no lo espere escrito, casi no es muy popular escribirlo. No es muy popular. Entonces, existe, eh, existen familias, digamos que estos elementos que yo coloqué aquí son elementos estables, ustedes lo van a encontrar en la tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos que han estudiado, pues desde la secundaria, pero hay una tabla periódica que no nos la enseñan y es la tabla periódica que contiene los isótopos de los elementos. Aquí está. Ok, ¿qué es la primera pregunta sería, pues, ¿qué será un isótopo? Resulta que, pero déjenme mostrarles primero la tabla periódica a la cual hago referencia. Resulta que aquí estarían los elementos que ya conocemos, bueno, los elementos de la tabla periódica que conocemos. Y el detalle aquí, déjenme hacer algo. Aquí abajo, por ejemplo, el primer elemento que estaría aquí abajo sería el hidrógeno, ¿sí? Resulta que usted tiene el núcleo atómico, ese núcleo atómico, mm, tomemos el carbono, tiene 6 protones y 6 neutrones. Y nosotros le llamamos carbono. Pero si hubieran 6 protones y 7 neutrones, pues resulta que eso sigue siendo carbono porque el número de protones sigue siendo 6. De manera que sigue siendo carbono, pero no es el mismo carbono, es un carbono que tiene un neutrón más en su núcleo, ¿sí? Y si agregáramos otro neutrón más, seguiría siendo carbono, pero ahora el número de neutrones es 8 y el número de nucleones es 14. ¿Qué quiero decir?
que podría existir también un carbono con, obviamente, 6 protones, porque si no, no sería carbono, pero 13 nucleones. Y también existe un carbono con 6 protones, pero tiene 14 nucleones. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues estos serían los componentes de la familia del carbono. Por ejemplo, podríamos tener bueno, el carbono 14 y bueno, el carbono 13 me parece que es estable. El carbono 14 ya es radiactivo, es inestable. ¿Qué quiere decir que sea inestable? Ok. Aquí la combinación de protones y neutrones, la combinación de protones y neutrones se van a mantener unidos por la fuerza nuclear fuerte que le gana pues a la repulsión eléctrica. Y aquí este átomo existe y no va a cambiar. Pero si yo agrego, si yo le empiezo a agregar neutrones, pues ya no hay un equilibrio, no hay un equilibrio entre la fuerza fuerte de esos, de esos, de esas partículas. Y entonces hay, como no hay un equilibrio, hay inestabilidad. Y pues todo lo que es inestable en la naturaleza tiende a buscar la estabilidad y esta no es la excepción. En este caso, el carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones, es inestable, es decir, no va a existir para siempre, sino que este debe liberar energía mediante pues la emisión de una partícula. Y entonces aquí entramos al fenómeno de la radiactividad. Bueno, esta tabla sería pues es la misma tabla periódica con los elementos, pero aquí están todas las familias de isótopos conocidas. En algún momento les enviaré otra captura donde se vea más claramente, pero digamos que esta sería una tabla periódica de los elementos un poco más grande y más completa, ¿verdad? Con todos los isótopos que se conocen. ¿Por qué digo todos los isótopos que se conocen? Pues hay un fenómeno que se llama radiactividad. Y entonces, bueno, la radiactividad se descubre en 1896. Bueno, están los padres de la radiactividad, Henri Becquerel, los esposos Pierre y Marie Curie. Bueno, obviamente Marie Curie es mucho más conocida. eh, Hicieron trabajos en los que descubrieron que ciertos elementos emiten partículas que para ese entonces desconocidas, ¿sí? En este caso, pues Marie Curie gana el premio Nobel junto a su esposo y a Henry Becquerel por el descubrimiento de la radiactividad. Luego, los esposos Curie, o en este caso se le dio a Marie Curie en realidad, se le dio un premio Nobel por aislar el radio. Y también descubrió el polonio, pues ella era de Polonia, entonces, eh, pues le dieron ese nombre a ese nuevo elemento. Resulta que, pues en la naturaleza vamos a encontrar estos isótopos que son inestables. El elemento más grande que vamos a encontrar en la naturaleza es el uranio. El uranio tiene 92. Vamos a poner acá el uranio que tiene 92 protones y 238 o 235 nucleones. Entonces, resulta que entre más protones tiene un elemento, pues cuesta más, tienen que haber más neutrones para que la fuerza nuclear fuerte mantenga unido ese átomo. ¿Hay átomos más grandes que el del uranio? Sí, porque tenemos también el californio, tenemos el plutonio. El plutonio creo que este es el elemento, el símbolo del plutonio. Vamos a verificar. Vamos a verificar.
El plutonio tiene un número de protones de 94 y plutonio creo que es Pu, sí, aquí está, Pu. El plutonio es 94 y tiene 239 nucleones. Los menciono porque, bueno, en este caso no es el uranio 238, sino el uranio 235, es decir, 92 protones, 235 nucleones, y que se usa para las barras de combustible nuclear. Cuando esas barras se han gastado, por decirlo de alguna manera, se han quemado, pues el elemento que queda es el plutonio 239, es decir, 94 protones y 239 nucleones. Ambos son radiactivos. El plutonio pues tiene aplicaciones bélicas, ¿sí? Ya fabricación de armas. Y entonces estos son isótopos, son radiactivos, perdón, son inestables y por lo tanto radiactivos. De manera que ustedes tienen que tener claro que los elementos, los núcleos inestables, pues van a emitir radiación, ¿sí? Y hay tres tipos de radiación que pueden ser emitidas. Tenemos las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Entonces, las partículas alfa, pues en realidad son un núcleo de helio, ¿sí? Consisten en dos protones y dos neutrones. Entonces, la partícula alfa es un núcleo de helio. Bueno, vamos a colocarlo en palabras. Es un núcleo de helio. En cambio, la partícula beta, el decaimiento beta es de los más interesantes. En el decaimiento beta podemos tener dos tipos de partícula beta. Podemos tener la partícula beta negativa y la partícula beta positiva. En este sentido, la partícula beta negativa se asocia tiene el comportamiento de un electrón, ¿sí? Se comporta como un electrón, aunque no es estrictamente un electrón. La partícula beta positiva se comporta como un positrón. Entonces, la partícula beta negativa es un electrón, la partícula beta positiva se comporta como un positrón. El positrón es la antipartícula del electrón, es decir, que cuando un positrón y un electrón se junten, se van a aniquilar y como resultado aparecerán dos fotones, ¿sí? Con una cierta energía característica. Y la partícula gamma, ¿verdad? Que esta es la radiación gamma, radiación electromagnética, ya la habíamos visto al inicio. Radiación electromagnética. Entonces, hay ciertas maneras, cierta forma de describir cada uno de los decaimientos. Verán, partícula alfa es un núcleo de helio, es decir,
Es decir, una partícula, un elemento padre, vamos a diagramarlo de esta forma. Un elemento padre que tiene Z protones y A nucleones, no sabemos cuántos, lo vamos a saber hasta que le demos el nombre al elemento. Si tiene un decaimiento alfa, entonces como resultado aparece el núcleo de helio que tiene 2 protones y cuatro nucleones. Acá deberá aparecer el núcleo hijo. El núcleo hijo debe tener Z-2 protones y A-4 nucleones. Hay ciertas cosas que se tienen que conservar. El número de nucleones al inicio debe ser el mismo número de nucleones al final. El número de protones al inicio debe ser el mismo número de protones al final. Eh, por favor, denme 5 minutos. Aprovechen este momento para ir a tomar agua, por favor. Ya regreso.
Bien, disculpen el retraso. Bien, vamos a continuar. Ok, entonces en el decaimiento alfa, eh, dado que el núcleo padre, le vamos a poner acá nombre, este se llama, este es el núcleo padre, este de acá es el núcleo hijo, núcleo hijo, y este de acá es la radiación, es lo que vulgarmente o comúnmente vamos a conocer como la radiación emitida. ¿Por qué le llamamos así? Porque en este caso, la partícula que se emite, sea alfa, beta, gamma o un rayo X, pues entrega energía y la radiación es justamente la manera en la que se entrega energía, donde quien entrega la energía pues es una partícula que no necesita de un medio para viajar. Entonces, cuando usted logra transmitir energía sin la necesidad de un medio, pues a eso le llamamos transferencia de energía por radiación. En este caso aquí, la partícula alfa, que es el núcleo de helio, pues es la encargada de transportar la energía del núcleo padre hasta donde se quiera hacer llegar. Y el núcleo hijo, pues es el resultado, ¿verdad? De esa desintegración. Y aquí, pues usted solo tiene que colocarle números. Si agarramos, si tomamos un ejemplo, en el libro, pues lo hacen con el polonio 214. eh, el- bueno, no necesariamente el 214, pero sí el polonio. El polonio se encuentra en las hojas de tabaco. Probablemente el polonio ustedes se lo fuman cuando fuman cigarrillos, pues estos contienen polonio. El polonio tiene un número atómico, un número de protones de 84. Entonces el polonio es 84 y el número de nucleones es 214. Y este decae emitiendo un núcleo de helio. Entonces, yo no sé quién es el hijo, pero yo sé, por lo que tengo escrito aquí arriba, que el hijo tiene que tener un número de nucleones de 210 y un número de protones de 82. Se van ustedes a la tabla periódica a buscar qué elemento tiene 82 protones y van a encontrar que el elemento que tiene 82 protones es el plomo. Es el plomo. Bien, entonces, hmm, bien, entonces este sería el decaimiento alfa, ¿verdad? Normalmente los elementos que van a decaer emitiendo una partícula alfa suelen ser los elementos más pesados de la tabla periódica, ya elementos grandes, ¿sí? El decaimiento beta, por su parte, bueno, entonces, está primero el decaimiento beta negativo. El decaimiento beta negativo, aquí lo que ocurre es, bueno, tenemos el elemento padre, tenemos el elemento hijo y tenemos la emisión de una partícula beta. Bueno, una partícula beta la vamos a colocar como que fuera un electrón, cuya carga es -1, y colocado en la notación, ¿verdad?
con la notación nuclear, pues el electrón no es un nucleón, por lo tanto no hay nucleones, el número de nucleones es cero, pero la carga sí es negativo 1. Esta sería la partícula beta, ¿sí? La partícula beta. Entonces, si el elemento padre tiene Z protones y A nucleones, recuerden que debe haber la misma cantidad de carga debe haber la misma cantidad de carga en ambos lados. Es decir, si del lado izquierdo, antes del decaimiento, hay una carga igual a una carga positiva Z, pues de este lado también debe haber una carga positiva, una carga total Z. Pero yo acá tengo ya un -1. Entonces quiere decir que el elemento hijo debe tener una cantidad de carga Z más 1. Para que al restarle el -1 de la partícula beta, eh, pues quede en Z, ¿sí? Perdón, quede en carga total Z. Entonces yo aquí debería colocar Z más 1. El número, el número de nucleones se va a mantener constante. El número de nucleones no se va a modificar. El número de nucleones no se modifica. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que ocurre aquí es que en el decaimiento beta positivo, un neutrón se convierte en protón. Un neutrón se convierte en protón. Por eso es que no cambió A, porque sí, usted perdió un neutrón, pero ganó un protón. Entonces, sí se modifica, ¿verdad? El número de protones, pero no se modifica el número de nucleones. Este A permaneció igual, porque este de acá es 0. ¿Ve? Y la cantidad de carga también permaneció constante, porque eso es lo que se conserva, pues en los decaimientos. Esas son las leyes de conservación de la física, conservación de la carga, conservación de la energía también. Y si diagramamos el decaimiento beta positivo, de nuevo, núcleo padre, núcleo hijo, pero ahora la diferencia es que el, la partícula que se libera tiene carga +1, ¿sí? Y entonces, esto de acá es un positrón, ¿sí? Esto es un positrón o partícula beta positiva también, pero se comporta como un positrón. Entonces, de nuevo, y hay que dejarlo bien claro, sale una partícula beta que se comporta como un electrón, pero no es porque en el núcleo haya electrones, es porque en realidad un neutrón se convirtió en un protón y por conservación de la carga, si apareció una carga positiva nueva, pues en algún lado tiene que aparecer una carga negativa y justamente eso es lo que pasa. Apareció el protón, pero se emitió el electrón. Pero no es que habían electrones en el núcleo, ojo con eso. Luego acá, si lo que emitimos es un positrón, entonces si tenemos de nuevo una cantidad de protones, una carga Z de este lado, de este otro lado, para equilibrar, debe haber Z-1. Y aquí el número de nucleones se va a seguir manteniendo constante. ¿Qué pasó en el beta positivo? Pues un protón, un protón se convirtió
en electrón. Un protón se convirtió en electrón. Y finalmente, en el decaimiento gamma, aquí usted le puede colocar después el elemento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de el decaimiento beta positivo, es decir, donde se emite el positrón, un ejemplo es el oxígeno 15. Oxígeno tiene 8 protones y tiene 15 nucleones. Al emitir el positrón, entonces ya el elemento hijo ya no tiene 8 protones, tiene 7 y 15 nucleones. Entonces el elemento que tiene 7 protones es el nitrógeno. Entonces el oxígeno 15 decae a nitrógeno 15 emitiendo un positrón. Y en el caso de el decaimiento beta negativo, un ejemplo es el del carbono 14. El carbono 14 tiene 6 protones. Como el elemento hijo debe tener un protón más, entonces el carbono 14 emite la partícula beta negativa y se convierte en nitrógeno 14. Nitrógeno 14. Entonces, ya el nitrógeno, pues obviamente el carbono tenía 6 protones, el nitrógeno tiene 7 protones y el número de nucleones se mantiene constante. Ok, en el decaimiento gamma, digamos que es más sencillo porque en el decaimiento gamma es más sencillo porque tenemos el elemento padre con un valor Z y un valor A. Y lo único que lo denotamos con un asterisco es que el núcleo se encuentra en un estado excitado. Entonces, para desexcitarse, vamos a tener el mismo núcleo padre. Y lo único es que este núcleo habrá liberado energía. Entonces emite la partícula gamma, el rayo gamma, que es radiación electromagnética ionizante. Normalmente en el decaimiento gamma, vea que no cambia el elemento, el mismo número Z, el mismo número A. El elemento no cambia, solo que pasa a un estado de menor energía, a un estado desexcitado. Bien, a un estado desexcitado. Estas, eh, estas partículas emitidas, no, por ahí, con el decaimiento beta positivo, hay otro proceso que compite con ello, que es el de captura electrónica. En la captura electrónica, en la captura electrónica, el núcleo absorbe un electrón de la órbita pues, más cercana al núcleo, absorbe ese electrón y entonces lo que ocurre es que al absorber ese electrón, pues también un protón se convierte en un neutrón. Y entonces tenemos por captura, perdón, por captura electrónica tendremos un diagrama como este. Tenemos, tenemos el electrón más llamémosle así, núcleo padre. Y entonces, cuando ocurre la captura electrónica, vamos a tener el núcleo hijo, Z-1 y la letra A. Entonces aquí tenemos este proceso que se llama captura
electrónica. Entonces, vea que ese es un proceso que va a producir un núcleo hijo igual al del decaimiento beta positivo y compiten entre ellos, ¿sí? Compiten entre ellos. El decaimiento beta positivo compite con la captura electrónica, a veces se da uno, a veces se da el otro. En la captura electrónica no hay emisión de radiación, únicamente ocurre la conversión, la transmutación del elemento padre al elemento hijo, pero no hay emisión de radiación. No hay emisión de radiación. Ok. Cada una de estas radiaciones tiene un cierto poder de penetración. Entonces, la partícula gamma, perdón, la partícula alfa, es pesada. Es pesada. Tiene un corto alcance. Esta partícula es fácil frenarla. Si usted le coloca una hoja de papel, usted la absorbe y la detiene. Es decir, usted blinda la radiación alfa, pues con una hoja de papel y la piel sana, nuestra piel sana puede frenarla. Entonces, usted con una hoja de papel puede frenarla. Bien, entonces es frenada con papel. O sea, como es tan pesada, es muy susceptible también a la interacción eléctrica. Es una carga positiva que anda libre, entonces va a interactuar, se va a repeler con otras cargas positivas y se va a atraer con otras cargas negativas que estén libres en el aire. Por eso su recorrido es corto y se puede frenar con papel. La partícula beta no es tan fácil de blindarla. La partícula beta usted puede blindarla con una hoja de aluminio, ¿sí? Entonces, partícula beta, la beta negativa, claro está. Entonces es frenada con una hoja de aluminio. La partícula, en este caso he hablado de la partícula beta negativa, la que se comporta pues como un electrón, es más ligera que la alfa, un poco más escurridiza, podríamos decirlo de alguna manera, llega más lejos en el aire, pero con una hoja de aluminio usted puede frenarla. Pues no necesita pues invertir mucho en un blindaje, ¿verdad? Con aluminio puede frenarla. En cambio, la partícula gamma al ser radiación electromagnética, la manera en la que interactúa, pues la manera en la que interactúa es muy diferente a las de las partículas beta y alfa, porque las partículas beta y alfa tienen carga eléctrica, entonces su interacción es mediante la fuerza eléctrica. La partícula gamma no tiene carga, entonces sus formas de interactuar son diferentes. Y esta sí puede llegar muy, muy lejos. Y aquí sí el blindaje se hace con plomo o con mucho concreto. Para que se hagan una idea, donde tenemos radiación electromagnética de energías considerables, necesitamos paredes de concreto de 2 metros de grosor o 1,8 metros de grosor.
Por ejemplo, los equipos que emiten rayos X, la diferencia entre los rayos X y la partícula gamma es el origen. El rayo X viene producido de manera artificial y la partícula gamma es producto de la desexcitación de los núcleos, pero son de naturaleza similar. Entonces, eh, para un equipo que emite rayos X, nosotros necesitamos láminas de plomo de alrededor de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros de plomo. Entonces, aquí se puede frenar, se frena con plomo. Pero a veces usted necesita mucho plomo para poder frenarla, entonces ahí sí sale más barato realizarlo con concreto, con cemento, ¿sí? Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por acá, vamos a cortar la clase del día de hoy, por acá.